Imagina este momento. Un coloso de acero de más de 80.000 toneladas avanza lentamente sobre las aguas oscuras del mar de China Oriental. Su cubierta está llena de aeronaves furtivas alineadas como piezas de ajedrez, listas para entrar en combate. Debajo de esa cubierta, un sistema que hasta hace pocos años solo existía en el portaaviones más avanzado de Estados Unidos, espera su orden de lanzamiento. Catapultas electromagnéticas capaces de enviar cazas completamente cargados al cielo en cuestión de segundos. Ese buque tiene un nombre, Fujian. Cuando China decidió ponerlo oficialmente en servicio, el mensaje que envió no estaba dirigido únicamente a su población, era un mensaje dirigido a Tokio, a Washington y a Taipei, porque el Fujian no es simplemente otro portaaviones entrando en la flota china, es una señal de que el equilibrio militar del Pacífico está cambiando. Durante décadas la Marina china fue esencialmente una fuerza costera. Su función principal era proteger el litoral y garantizar que ningún adversario pudiera acercarse demasiado a las costas del país. Pero el Fujian pertenece a una estrategia completamente distinta. Representa una marina diseñada no solo para defender, sino para proyectar poder muy lejos de casa. Con un desplazamiento que supera las 80.000 toneladas, el Fujian es el buque de guerra más grande que China ha construido jamás, pero su tamaño no es lo que realmente lo hace importante. Lo verdaderamente revolucionario es la tecnología que lleva dentro. Por primera vez en la historia naval china, un portaaviones ha sido equipado con un sistema de catapultas electromagnéticas, el mismo principio que utiliza el UTSS Gerald R. Ford de la Marina estadounidense. Esto significa que el Fujian puede lanzar aeronaves más pesadas, con más combustible, con más armamento y con mayor frecuencia que los portaaviones chinos anteriores. En términos militares, eso convierte al buque en algo mucho más que una simple pista flotante. Lo convierte en un multiplicador de poder aéreo. Sus catapultas permiten desplegar cazas furtivos de nueva generación, aeronaves de alerta temprana capaces de ver cientos de kilómetros más allá del horizonte y plataformas de guerra electrónica diseñadas para cegar radares enemigos. Todo esto convierte al Fujian en una base aérea móvil capaz de influir en el resultado de una guerra a cientos de kilómetros de distancia. Pero aquí está el punto estratégico que muchas personas pasan por alto. China no diseñó este portaaviones principalmente para bombardear Taiwán. Ese no es su papel principal. Según múltiples análisis estratégicos, la función más importante del Fujian en un escenario de crisis sería posicionarse al este de Taiwán, entre la isla y Japón. Desde esa posición podría crear una barrera aérea diseñada para interceptar cualquier intento de refuerzo proveniente de bases estadounidenses en Japón o de las propias fuerzas japonesas. En otras palabras, el Fujian no está pensado solo como una herramienta de ataque, está pensado como un bloqueo flotante, un muro de poder aéreo diseñado para aislar un campo de batalla antes de que los aliados de Taiwán puedan intervenir. Japón entiende perfectamente lo que esto significa. Para Tokio, el estrecho de Taiwán no es simplemente una zona de tensión geopolítica distante, es una arteria económica vital. Más del 90% del petróleo, del gas natural y de los productos que sostienen la economía japonesa pasan por rutas marítimas cercanas a Taiwán antes de llegar a las islas japonesas. Si una potencia rival controlara esas aguas, Japón podría quedar estratégicamente estrangulado. Y eso es exactamente lo que los planificadores de defensa japoneses llevan años analizando. Porque si el Fujian y futuros portaaviones chinos pudieran operar libremente en esas aguas, la seguridad energética y comercial de Japón quedaría en manos de Pekín. Esa posibilidad ha desencadenado algo extraordinario en Tokio. El país que durante décadas limitó deliberadamente su capacidad militar ha comenzado una transformación que muchos analistas consideran la expansión de defensa más importante desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El presupuesto militar japonés ha alcanzado cifras récord, superando los 50.000 millones de dólares anuales
Y ese dinero no se está gastando simplemente en mantener el statu quo, se está invirtiendo en cambiar completamente lo que Japón es capaz de hacer en un conflicto moderno, porque Japón ya no está preparando únicamente una defensa pasiva de sus islas. Está construyendo un sistema capaz de proyectar poder, interceptar amenazas hipersónicas y controlar el espacio marítimo alrededor de Taiwán. Y la parte más sorprendente de todo esto es que algunas de las armas que Japón está desarrollando no pertenecen al pasado de la guerra naval, pertenecen al futuro. Estamos hablando de cañones de riel electromagnéticos, armas láser de alta energía y una nueva generación de portaaviones ligeros capaces de operar cazas furtivos desde el mar. Tecnologías que hasta hace poco parecían sacadas de la ciencia ficción están comenzando a aparecer en buques reales, y juntas están creando algo que podría cambiar completamente el cálculo estratégico de China en el Pacífico. Porque si Pekín creyó que el Fujian le permitiría dominar el mar de China Oriental sin oposición, la respuesta que Japón está construyendo podría demostrar exactamente lo contrario. Japón llevaba décadas caminando con cuidado sobre una línea extremadamente delicada. Después de la Segunda Guerra Mundial, el país adoptó una constitución que limitaba severamente su capacidad militar. Durante años, Tokio evitó incluso usar la palabra ejército, prefiriendo el término fuerzas de autodefensa. Sus barcos más grandes no eran llamados portaaviones, sino destructores portahelicópteros. Sus misiles estaban diseñados principalmente para defensa. Su estrategia militar se apoyaba en una idea muy simple. Estados Unidos proporcionaría el paraguas estratégico mientras Japón mantenía fuerzas suficientes para proteger su territorio inmediato. Pero ese equilibrio empezó a cambiar lentamente a medida que el entorno estratégico alrededor de Japón se volvió más incierto. La modernización militar de China avanzó a una velocidad que pocos analistas habían anticipado a principios de los años 2000. Nuevos destructores, submarinos más silenciosos, misiles balísticos antibuque y finalmente portaaviones comenzaron a aparecer en la flota del Ejército Popular de Liberación. Cada nueva plataforma representaba un paso más en una transformación que estaba convirtiendo a China en una potencia naval de alcance oceánico. Tokio observó ese proceso con creciente preocupación, especialmente cuando quedó claro que el centro de gravedad de esa expansión naval estaba orientado hacia el Pacífico Occidental. La geografía juega un papel brutal en la estrategia militar y en el caso de Japón, esa geografía es particularmente compleja. El país es una cadena de islas largas y estrechas que se extiende por miles de kilómetros. Esa geografía proporciona profundidad estratégica en algunos sentidos, pero también crea vulnerabilidades enormes. Las rutas marítimas que abastecen la economía japonesa pasan por corredores relativamente estrechos que pueden ser monitoreados o incluso bloqueados por fuerzas hostiles. En tiempos de paz, esa dependencia del mar es simplemente una característica económica. En tiempos de crisis, puede convertirse en una debilidad estratégica crítica. Por eso el debate dentro del gobierno japonés comenzó a cambiar. La pregunta dejó de ser si Japón debía reforzar sus capacidades militares y pasó a ser cómo hacerlo sin desencadenar una carrera armamentista descontrolada en la región. La respuesta que Tokio comenzó a construir fue compleja y multifacética. En lugar de copiar exactamente la estructura militar de otras potencias, Japón decidió apostar por una combinación de movilidad, tecnología avanzada y cooperación estratégica con Estados Unidos. Uno de los primeros pasos visibles de esta transformación fue la conversión de los buques clase Izumo. Durante años, estos barcos habían sido oficialmente clasificados como destructores portahelicópteros, pero su tamaño, su cubierta continua y su diseño siempre habían sugerido algo más. Con el tiempo, esas sospechas se confirmaron. Japón inició un programa de modernización para adaptar estos buques a operaciones con el caza furtivo F-35B, una aeronave capaz de despegar en distancias cortas y aterrizar verticalmente. Para lograrlo, las cubiertas de vuelo fueron reforzadas con materiales resistentes al calor,
Se modificaron los sistemas de apoyo logístico y se rediseñaron ciertas secciones internas del barco para acomodar operaciones de aviación más complejas. El resultado es que Japón ahora dispone de algo que durante décadas había evitado reconocer públicamente: portaaviones operativos. Puede que no sean tan grandes como los superportaaviones estadounidenses, pero su valor estratégico es enorme. En un escenario de crisis, estos buques pueden actuar como bases aéreas móviles que se desplazan constantemente por el mar. A diferencia de una base terrestre fija, un portaaviones puede cambiar de posición, dispersarse y operar en lugares inesperados. Eso complica enormemente la planificación de un adversario que intente neutralizar las capacidades aéreas japonesas en un primer ataque. Y ese es precisamente el tipo de ataque que los estrategas japoneses temen. China ha desarrollado durante años una extensa red de misiles balísticos y de crucero diseñados para destruir infraestructuras militares enemigas en las primeras horas de un conflicto. Pistas de aterrizaje, hangares, depósitos de combustible y centros de mando son objetivos prioritarios en esa doctrina, pero un portaaviones en movimiento es un objetivo mucho más difícil de localizar y destruir. Esto significa que incluso si algunas bases aéreas japonesas fueran atacadas, el país aún podría mantener capacidad aérea desde el mar. Esa capacidad introduce incertidumbre en cualquier plan de guerra que dependa de neutralizar rápidamente la aviación japonesa. Sin embargo, la transformación militar de Japón no se limita a portaaviones ligeros. Una de las áreas donde Tokio ha invertido con mayor intensidad es la guerra electrónica. En los conflictos modernos, la información y el control del espectro electromagnético pueden ser tan decisivos como los misiles o los tanques. Radar, comunicaciones, enlaces de datos y sistemas de navegación dependen todos de señales electrónicas. Si esas señales son interferidas o manipuladas, las Fuerzas Armadas pueden quedar literalmente ciegas en el campo de batalla. Japón ha desarrollado plataformas especializadas capaces de interferir radares enemigos, bloquear comunicaciones y crear confusión electrónica en el entorno operativo. Estas aeronaves no llevan grandes arsenales de bombas o misiles. Su arma principal es invisible: señales electromagnéticas capaces de saturar el espacio electrónico en el que dependen los sistemas militares modernos. En un escenario de combate, estos aviones podrían acompañar a cazas furtivos y apoyar operaciones aéreas creando ventanas temporales en las defensas enemigas. Pero incluso estas plataformas requieren protección. La guerra moderna también ha visto la proliferación de drones, algunos de ellos extremadamente baratos y producidos en grandes cantidades. Estos sistemas pueden saturar defensas aéreas y representar una amenaza significativa incluso para plataformas avanzadas. Y aquí es donde Japón ha comenzado a explorar tecnologías que hace apenas una década parecían experimentales. Entre ellas se encuentran las armas de energía dirigida, incluyendo láseres de alta potencia y cañones electromagnéticos. El concepto del cañón de riel es particularmente fascinante. En lugar de utilizar explosivos para propulsar un proyectil, el arma utiliza enormes corrientes eléctricas para acelerar un objeto metálico a velocidades hipersónicas a lo largo de dos rieles conductores. El proyectil no necesita explosivos. La energía cinética generada por su velocidad es suficiente para destruir objetivos con enorme poder destructivo. En teoría, estas armas podrían interceptar misiles o destruir drones a una fracción del costo de los sistemas tradicionales. Durante años, varios países experimentaron con esta tecnología, pero los desafíos técnicos eran enormes. El desgaste de los rieles y las enormes demandas de energía dificultaban su uso práctico en barcos. Sin embargo, ingenieros japoneses han logrado avances que sugieren que estas armas podrían ser viables en plataformas navales reales. Paralelamente, Japón está desarrollando sistemas láser diseñados para neutralizar drones y proyectiles entrantes. Estas armas tienen una ventaja crítica: su costo por disparo es extremadamente bajo.
Mientras haya energía disponible, el sistema puede seguir disparando. En un mundo donde los drones baratos pueden saturar defensas costosas, esa economía de operación podría ser revolucionaria. Todo esto forma parte de una estrategia más amplia que busca asegurar que Japón no quede en desventaja tecnológica frente a sus vecinos. Pero Tokio no está actuando solo. Su alianza con Estados Unidos sigue siendo una pieza central de su estrategia de seguridad. Bases estadounidenses en territorio japonés albergan algunos de los sistemas militares más avanzados del mundo, incluyendo destructores equipados con el sistema de combate Aegis. Estos buques están diseñados para detectar e interceptar misiles balísticos, incluidos aquellos capaces de atacar portaaviones o bases militares. La cooperación entre ambos países también se extiende al espacio. Sensores orbitales, satélites de alerta temprana y redes de radar integradas forman parte de un sistema diseñado para detectar amenazas antes de que alcancen su objetivo. En este contexto, Japón no solo está modernizando su ejército, está participando en la construcción de una arquitectura de defensa regional mucho más amplia. Una red que combina sensores espaciales, defensa antimisiles, poder naval y aviación avanzada. Todo ello con un objetivo claro: asegurar que cualquier intento de dominar el Pacífico Occidental enfrente un costo estratégico demasiado alto para ser viable. Mientras Japón reconstruye silenciosamente su arquitectura de defensa, otro elemento del tablero estratégico comienza a hacerse cada vez más evidente. China no está actuando sola en este entorno geopolítico cada vez más tenso. Al norte de Japón, Rusia también ha comenzado a aumentar su actividad militar en el Pacífico. Submarinos rusos de la Flota del Pacífico han realizado ejercicios cerca de las Islas Kuriles, una región que sigue siendo objeto de disputa territorial entre Moscú y Tokio desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, bombarderos y cazas rusos han intensificado sus patrullas sobre el mar de Japón. Algunos de estos aviones están equipados con misiles hipersónicos que, según Moscú, pueden viajar a velocidades superiores a 10 veces la velocidad del sonido. Si estas armas funcionan como se anuncia, representan un desafío enorme para los sistemas de defensa tradicionales. Un misil hipersónico puede maniobrar durante su trayectoria y alcanzar su objetivo en cuestión de minutos, reduciendo drásticamente el tiempo de reacción de las defensas enemigas. Para Japón, esto significa que el desafío estratégico no proviene de una sola dirección. Al sur se encuentra una China cada vez más poderosa y decidida a expandir su influencia naval. Al norte, Rusia mantiene una presencia militar capaz de generar presión adicional en cualquier momento de tensión regional. Entre estas dos potencias se encuentra Japón, una cadena de islas que depende profundamente del comercio marítimo global y de la estabilidad de las rutas del Pacífico. Esta posición geográfica convierte a Japón en una pieza clave del equilibrio estratégico de toda la región, pero también lo convierte en una posible línea de frente si alguna vez estallara un conflicto mayor en Asia. Estados Unidos entiende perfectamente este cálculo. Por eso, la presencia militar estadounidense en Japón sigue siendo una de las más importantes fuera del territorio continental de Estados Unidos. Bases navales, instalaciones aéreas y centros de mando operan en coordinación constante con las fuerzas japonesas. Destructores equipados con sistemas de defensa antimisiles patrullan regularmente las aguas cercanas, mientras aviones de reconocimiento monitorean el movimiento de flotas y aeronaves en toda la región. Estos sistemas están diseñados para detectar amenazas en cuestión de segundos. Cuando un misil es lanzado, sensores de radar y satélites pueden calcular su trayectoria casi instantáneamente. Esa información se transmite a interceptores que intentan destruir el proyectil antes de que alcance su objetivo. Este tipo de defensa en capas es esencial en una era en la que los misiles balísticos, los drones y las armas hipersónicas están transformando el campo de batalla moderno, pero incluso estas defensas avanzadas tienen limitaciones. Ningún sistema es perfecto, y los estrategas militares lo saben.
Por eso la disuasión sigue siendo el principio central que sostiene la estabilidad en el Pacífico. La idea es simple pero poderosa. Convencer a cualquier adversario potencial de que el costo de iniciar un conflicto sería demasiado alto. Cuando un país cree que puede ganar rápidamente una guerra, el riesgo de conflicto aumenta, pero cuando el costo parece impredecible y potencialmente devastador, la probabilidad de agresión disminuye. La transformación militar de Japón está diseñada precisamente para influir en ese cálculo. Al desarrollar portaaviones ligeros capaces de desplegar cazas furtivos, Japón reduce la vulnerabilidad de sus bases aéreas. Al invertir en guerra electrónica y defensa antimisiles, aumenta su capacidad de sobrevivir a un primer ataque. Al explorar tecnologías como cañones electromagnéticos y láseres de alta energía, intenta resolver uno de los mayores desafíos de la guerra moderna: el costo desproporcionado de interceptar amenazas baratas como drones o proyectiles. Y al fortalecer su cooperación con Estados Unidos, Japón se integra en una red de defensa mucho más amplia que combina sensores espaciales, radares de largo alcance y plataformas militares distribuidas por todo el Pacífico. Desde la perspectiva china, todo esto puede parecer una estrategia diseñada para contener su ascenso. Desde la perspectiva japonesa, sin embargo, se trata de asegurar la supervivencia de una nación altamente dependiente del comercio marítimo y de la estabilidad regional. Este choque de percepciones es precisamente lo que hace que la situación sea tan delicada. Ninguno de los actores principales quiere una guerra abierta. Las consecuencias serían catastróficas para la economía mundial, para las rutas comerciales y para millones de personas en toda la región. Pero al mismo tiempo, cada país está intentando asegurar su posición estratégica antes de que ocurra una crisis. Y en este tipo de situaciones, incluso pequeños errores de cálculo pueden tener consecuencias enormes. Un radar que interpreta mal una señal, un avión que se acerca demasiado a otro durante una patrulla, un buque que cruza una línea que el otro lado considera inaceptable. La historia está llena de momentos en los que incidentes aparentemente menores desencadenaron crisis mucho mayores. En el Pacífico Occidental, donde algunas de las economías más grandes del mundo dependen de la estabilidad marítima, el margen para errores es particularmente estrecho. Y sin embargo, la carrera tecnológica continúa. China sigue expandiendo su flota, Japón continúa modernizando sus fuerzas. Estados Unidos refuerza su presencia en la región. Nuevos misiles, nuevos sistemas de defensa y nuevas doctrinas militares aparecen cada año. El Pacífico se está convirtiendo en el escenario central de la geopolítica del siglo XXI, no solo por razones militares, sino también porque gran parte del comercio global, la producción de tecnología avanzada y las cadenas de suministro industriales dependen de la estabilidad de estas aguas. Si alguna vez el equilibrio se rompiera, las consecuencias no se limitarían a Asia, se sentirían en todo el planeta. Por eso el desarrollo del portaaviones Fujian y la respuesta militar de Japón representan algo más que una simple rivalidad regional. Son señales de una transformación más profunda del orden internacional. Un mundo en el que el poder naval vuelve a ocupar un lugar central, un mundo en el que la tecnología militar evoluciona a una velocidad que desafía las doctrinas tradicionales, y un mundo en el que decisiones tomadas en bases navales, laboratorios de defensa y salas de mando pueden influir en el futuro de toda una región. La gran pregunta es si estas transformaciones lograrán mantener la paz mediante la disuasión o si en algún momento la tensión acumulada terminará rompiendo el equilibrio. Nadie puede responder esa pregunta con certeza. Pero una cosa está clara: el tablero estratégico del Pacífico ya está cambiando. El acero se está moviendo. Las flotas se están expandiendo. Las nuevas armas están saliendo de los laboratorios hacia el mar, y el resultado de esta carrera silenciosa definirá probablemente el equilibrio de poder del siglo XXI. Si este tipo de análisis geopolítico profundo te interesa, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque las historias que estamos siguiendo aquí no son teorías lejanas, son procesos reales que están ocurriendo ahora mismo
y que podrían cambiar el mundo mucho antes de lo que la mayoría de la gente imagina. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que Japón está haciendo lo suficiente para equilibrar el poder de China en el Pacífico? ¿O la ventaja industrial y militar de Pekín terminará imponiéndose en las próximas décadas? Déjanos tu análisis en los comentarios, porque el debate sobre el futuro del Pacífico apenas está comenzando.